Apuntadores, ¿qué tal? Ricardo Galán, desde Bogotá. Ayer, durante la conversación en nuestro episodio de la trama política con Nelson Parra y Juan Francisco Balbuena, a Juan Francisco se le ocurrió la idea de que los candidatos a las alcaldías, gobernaciones, consejos y asambleas, especialmente los candidatos a las alcaldías, en lugar de estar yendo a tanto debate repetitivo y aburrido, larguísimo, desgastador, conversaran con la gente. Y a mí se me ocurrió repetir un ejercicio que hicimos hace 4 años, también por esta época, que llamamos el micrófono abierto para los candidatos. En ese momento se hizo para los candidatos al Consejo de Bogotá. ¿Y en qué consiste el micrófono abierto? ¿En qué o cómo se hizo hace 4 años? Un sábado, víspera de elecciones, abrí mi canal de YouTube y mi canal de podcast en vivo y a todo el que llamó le di un tiempo, creo que era 1 minuto 30, para presentar su propuesta, decir quién era, a qué partido pertenecía, qué número tenía en el tarjetón e invitar a las personas a votar por ellos. Sencillo. Sin distinguir de qué partido eran, qué tendencia, nada. Simplemente como un espacio abierto para que literalmente dijeran lo que les diera la gana. Pues este año la propuesta es la misma, pero solo para alcaldes o candidatos a las alcaldías inicialmente de Bogotá, Medellín y Cali y para la gobernación de Cundinamarca. ¿Por qué para esos 4 sectores? Porque hay tantos candidatos que no creo que el tiempo nos alcance para dedicarle espacio a todos los candidatos. ¿En qué consiste o cómo son las reglas del juego? Sencillo. Me escriben a ricardogalanoficial@gmail.com, me proponen el nombre del candidato, a qué está aspirando en estas 3 ciudades y en el departamento de Cundinamarca, y acordamos un espacio de 2 horas entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche en los espacios de libreta de apuntes noticias para que los candidatos vengan, se sienten y le respondan las preguntas a los periodistas y a la audiencia de esos programas. Vamos a utilizar, creo yo, 2 programas. El de los lunes, que se llama Periodistas sin filtro, en donde el tema central es la economía, y el espacio de los miércoles, que se llama La Trama Política, en donde, como su nombre lo indica, el tema central es la política, un poco más amplio. En caso de ser necesario, si la participación de los candidatos así lo demanda, habilitaremos otros espacios. Por ejemplo, el viernes, por ejemplo, el jueves, que hay un programa de mujeres para mujeres, en fin. La idea va a depender, o la amplitud o la frecuencia de los programas va a depender del interés que tengan los candidatos en participar. No hay preguntas prohibidas, no hay temas vedados y las reglas del juego simplemente sencillas, una conversación entre el candidato y sus potenciales o posibles electores. Eso es todo. Me pueden también escribir a mi WhatsApp 316-473-6492. Ya una campaña dijo presente. Es la del candidato a la alcaldía de Cali, Wilson Ruiz, exministro de Justicia de la administración de Iván Duque. Él está aspirando a la alcaldía de Cali. Vamos a ver si estrenamos entonces con el candidato Wilson Ruiz este espacio que se llamará Micrófono Abierto. Repito, para los candidatos a las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali que quieran participar, lo mismo que para los candidatos a la gobernación de Cundinamarca. Si hay candidatos de otras ciudades que quieran participar o de otros departamentos, lo revisamos.
Y buscaremos un sábado para los candidatos a consejos y asambleas, que son muchísimos, muchísimos más. Importante que lo tengan en cuenta. Esa participación es absolutamente voluntaria. Ustedes deciden. Bueno, y ahora sí vamos con el tema del día, que es las señales que empieza a enviar el gobierno de Gustavo Petro de que le va a cumplir a sus electores. La primera señal la mandó ayer desde Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba. El presidente fue allá a entregar tierras que le habían expropiado a narcotraficantes y crédito para los campesinos de esa región del país, región que es suya. Allá nació él y, por lo que dijo, alguno de sus hijos. El presidente hizo una larga disertación sobre la necesidad de repartir mejor la tierra como una manera de reactivar la economía, de crear riqueza y de corregir los desequilibrios económicos que hay en Colombia, especialmente entre los sectores urbanos y el sector rural, lo cual está perfectamente bien. En eso creo que no hay discusión. Pero en desarrollo de esa disertación, de ese discurso, el presidente anunció la presentación al Congreso de una nueva ley, a la que llamó la Ley de Reconciliación Nacional. Ley que, según él, forma parte del acuerdo nacional que le viene proponiendo a los colombianos desde el 20 de julio y el 7 de agosto en esos discursos conmemorativos de la instalación del Congreso y de su primer año de gobierno. ¿En qué consiste? ¿A quiénes beneficia? Escuchemos al presidente Gustavo Petro. Haciendas las quitó la ley a los narcotraficantes. Esos narcotraficantes aún no se han dado cuenta que hay otra realidad en Colombia y amenazaron a los funcionarios que quisieron trasladar esas haciendas al campesinado. Quisieran repetir las noches oscuras y negras de hace unas décadas. El presidente de la República les dice que no, que vamos a cuidar, porque hay un gobierno, un ejército y una policía que, a diferencia del pasado, va a cuidar al hombre y la mujer humilde campesina y a sus niños y a sus niñas. Toda la tierra en extinción de dominio, la que tenemos en nuestras manos y la que a través de la corrupción han querido quitarle al pueblo, va a pasar al campesinado de Colombia para producir alimentos. A esos narcotraficantes les decimos que hay otro camino, que a pesar de los insultos que recibo todo el día y todos los días, en donde me llaman loco, en donde creen que soy un corrupto como ellos, yo les digo, no, también los narcotraficantes tienen aquí un camino. Se hará una ley de la reconciliación nacional para que todos aquellos y aquellas que hayan sido incursos en la ilicitud, en la violencia, puedan tener un camino y un vivir en esta nación colombiana una vez se deje de la mente, del cerebro, de las ideas, la idea de matar al compatriota, la idea de quitar y despojar al compatriota humilde. Este gobierno va a hablar, pero ese hablar no consiste en arrodillarse, en dejarse cooptar, en prácticamente ponerse a temblar porque ofrecen un vaso de whisky con hielo en un club privado muy famoso. Este gobierno va a hablar desde el nombre de las personas que votaron por él, que representa a esas personas y queremos representarlas porque nos sentimos felices y contentos haciéndolo. No somos representantes ni de banqueros ni de grandes corruptos, no somos representantes de narcotraficantes y gente sanguinaria, no somos representantes del poder de facto.
Somos los representantes del campesino, de la campesina, del obrero, de la obrera, del estudiante, de la gente humilde de Colombia. ¿Por qué digo que el presidente le empieza a cumplir a sus electores? Porque atando cabos, y en eso ha sido muy consistente el gobierno de Gustavo Petro, después de la famosa reunión de su hermano Fernando con algunos narcotraficantes en las cárceles del país, la política de beneficios hacia ese sector ha venido siendo sistemática y coherente. Recordaba el analista y exministro Gabriel Silva esta mañana que pasamos de una propuesta que consistía en permitir que los narcotraficantes que se retiren, se queden con el 6% de la riqueza mal habida, a una propuesta de una ley de reconciliación nacional en donde no solo les permite quedarse con la tierra o con parte de ella, sino que además los rehabilita socialmente. Ahí le está cumpliendo el presidente, como él bien dice, a una parte de sus electores, a quienes se desmovilicen, abandonen el narcotráfico, abandonen la violencia, les manda unas señales interesantes. En esa ley de reconciliación nacional, asumo yo, no lo dijo el presidente, pues también van a entrar los grupos guerrilleros, los grupos terroristas, los paramilitares y los grupos de justicia privada como la primera línea que todos recordamos con alguna preocupación. Cambio de tema, aunque está relacionado. ¿A quién más le empiezan a cumplir sus promesas de campaña? A los interesados en asumir, en apropiarse o en prestar en Colombia servicios de salud, como lo hacen en Venezuela, en Nicaragua y en algunas otras regiones. Me refiero al gobierno de Cuba. Después de unos meses, semanas y meses de calma, se reabre el debate de la reforma a la salud y empieza uno a notar que a pesar de que las cosas parecían tranquilas y de que el gobierno estaba construyendo o tratando de construir algún acuerdo con las empresas prestadoras de salud y con los usuarios que quieren mantener la independencia para decidir qué empresa les presta el servicio de salud, pues el gobierno ha venido adelantando varios movimientos o acciones que terminan llevando el objetivo de estatizar el servicio de salud en Colombia. El primero es muy sutil. Lo explica con lujo de detalles el ex superintendente de salud Fabio Aristizábal. Llamo la atención sobre dos verbos: administrar y liquidar. Qué vergüenza la del gobierno. Se van a salir con la suya. Van a asfixiar a las EPS. Primero tuvimos a la mitómana de la ministra Corcho, que filtró por debajo su famoso proyecto de ley para acabar con las EPS, con el discurso de que habían unas quejas, unos reclamos y se quedaban con la plata. Ahora el ministro Jaramillo retoma el tema, con berrinches, con gritería, con amenazas a las EPS, esas mismas que han salvado tantas vidas y que atendieron la pandemia de los colombianos, que fue incluso elogiada por la Organización Mundial de la Salud, pero que para el ministro fue un negociado, que nunca llevó sus famosas quejas a la fiscalía. Ministro, su obligación como ministro es solucionar los problemas, no salir a cantar y a decir mentiras. ¿Que hubo ganancias en el 2020-2021? Ministro, las cifras las tiene su superintendente. Desafortunadamente el señor escondió las cifras para no mostrar la realidad del país. Ahora, usted habla de que la EPS que no cumpla la tendrán que liquidar o se saldrá del sistema. Ustedes no liquidan EPS, ministro. Nosotros liquidábamos EPS. Los que defendíamos el sistema, los que queremos el modelo, liquidamos 14 EPS. Ustedes las ponen en administración, ministro.
¿Quién sabe cuál es el negocio que tienen ahí con la vergonzosa Superintendencia Nacional de Salud que hoy tienen? Ministro, eso va a crear muertes. Nuestro sistema de salud es uno de los mejores del mundo. Y es su obligación ajustar la unidad de pago por capitación y corregir el rumbo que traen nuestras EPS, que muchos servicios le han dado al país y muchas vidas han salvado en Colombia. En la última parte, el ex superintendente llama la atención de lo que todos sabíamos, entre otras cosas, porque en eso la ministra Carolina Corcho siempre ha sido muy sincera. Desde antes de posesionarse dijo que había que crear una crisis en el sistema de salud para que los ciudadanos termináramos aceptando, gústenos o no, la reforma a la salud. Y miren lo que cuenta o denunció ayer también el congresista representante del Centro Democrático, Andrés Forero. Una denuncia que quiero hacer, señora Presidenta, a propósito de la ADRES, porque aquí nos están diciendo básicamente que por obra y gracia de la reforma a la salud, con una mayor estatización del sistema, se van a resolver todos los problemas. Y doctor Mondragón, me permito estar en contravía de esa opinión, porque aquí tengo información que usted dice es que se la inventan. No, doctor Mondragón, esta información es información que me respondió la propia ADRES, dándole respuesta a derechos de petición que yo le envié. Y aquí le pregunto a propósito de las facturas de las atenciones derivadas de accidentes no SOAT o accidentes fantasmas, que hoy es realmente lo que audita y tramita la ADRES. Es información que me da el propio señor Félix León Martínez, que en junio del año pasado se estaban auditando 56,000 facturas, 56,000, y hoy, en junio de este año, solamente 5. Esta es información oficial de la ADRES. Quiero explicarle cuál es la razón, que el señor Félix León Martínez, por estar pendiente de esta reforma, se ha dedicado a no administrar, a no gobernar. Entonces, ¿qué sucedió? Le habían dejado estructurada una licitación para contratar auditores externos suficientes a partir del 1 de enero del año 2023, y no la contrató. ¿Sabe qué me responde? Que acaban de sacar los pliegos de la licitación el 28 de julio. Es decir, estuvimos todo el primer semestre sin auditores suficientes. Y a esa entidad es a la que usted quiere entregarle las funciones que hoy tienen las EPS. No tienen la capacidad técnica y administrativa. Aquí no se trata, yo le digo, el Estado tiene una función importante en muchos temas, pero en este caso en concreto, yo le digo, el Estado y en particular la ADRES no va a tener la capacidad de reemplazar las funciones que hoy están desempeñando. Y por esa razón, lo que estamos viendo es que nos están, en cierta manera, precipitando, señora Presidenta, a una crisis sanitaria sin precedentes. Y hay más temas, puedo mostrar los datos, se los voy a pasar para que no diga que esto es un invento mío. Esta es información oficial enviada por la ADRES del gobierno de Gustavo Petro, donde reconocen la incapacidad que están teniendo para hacerse cargo de esas pequeñas responsabilidades que tienen el día de hoy. Y a esa entidad, vuelvo a insistir, señora Presidenta, es a la que le quieren asignar las responsabilidades básicamente de todo el sistema de salud, con ese mismo esquema de pagos de compra abierta que sentimos que por un lado va a acabar con todos los controles que hoy tiene el sistema y por otro lado va a prestarse para posibles casos de corrupción. No sé si corrupción, pero lo que sí es clarísimo es que de lo que se trata es de crear una crisis en el sistema de salud, afectar la prestación de los servicios para tener la disculpa de pedir la colaboración de uno o dos gobiernos o tres gobiernos extranjeros para superar el problema. Problema al que seguramente van a culpar de su creación a las EPS o a las organizaciones del sector privado. Y entonces vamos a ver cosas como cuáles, como algunas que ya empiezan a pasar, por ejemplo, en la frontera con Venezuela, Arauca, en donde supuestos médicos colombianos preparados en Venezuela o venezolanos preparados en Cuba o en una universidad medio pirata que montaron en Venezuela, dicen que quieren ser habilitados para atender pacientes en Colombia, a pesar de que la exigencia académica en Colombia es mucho más grande que la que se aplica en Cuba o Venezuela. Pero dicen que esos médicos son capaces de atender programas de prevención, pequeñas emergencias, enfermedades sensibles, y que con esa política que alguna vez se llamaba o se conoció como barrio adentro, van a solucionar o le van a dar énfasis más a la prevención, lo cual hay que hacer, eso es cierto,
para que la gente no se enferme en lugar de atender enfermos. Lo curioso de esos médicos que vienen de Venezuela, sean cubanos, venezolanos o colombianos educados allá, o hijos de colombianos que viven en Venezuela, es que los contratan los sistemas de salud de Colombia, gobernaciones, secretarías de salud departamentales o municipales. Recordemos que parte de la reforma a la salud habilita a las alcaldías y las gobernaciones para hacer eso. Entonces, ¿en qué consiste el truco? Contratan a esos médicos preparados para atender en teoría enfermedades básicas o prevenir la ocurrencia de enfermedades más graves, pero quien en realidad se queda con la plata es el gobierno cubano, que lleva muchos años, décadas, viviendo de la renta que le produce la prestación de los servicios de salud en varios países, por ejemplo Venezuela. De lo que se trata entonces, para decirlo de alguna manera, es de sacar al sector privado tradicional, que lleva prestando ya 30 o 35 años los sistemas de salud en Colombia, para dárselo a otra organización. No porque el Estado colombiano vaya a prestar el servicio, sino porque lo va a contratar, en teoría, con gobiernos que tienen amplia experiencia, mucha experiencia en ese oficio, en esa prestación de servicios. Ahí les dejo el tema para que lo vayan analizando. Por ahí tengo pendiente de leer un documento bastante largo en el cual describen cómo ha venido funcionando el sistema, especialmente en los últimos años, en Venezuela, que se convirtió como el ancla del gobierno cubano en el continente. Bueno, me referí en un episodio anterior de este podcast a los ingenieros y a la ingeniería colombiana y dije que nos debían una explicación. Les conté que alguna vez había hecho el mismo reclamo y que lo que había obtenido no eran respuestas sino vaciadas. Pues aquí se repitió la historia. Algún oyente muy fiel me dice que no comparte ese editorial, que de hecho se siente indignado porque él es ingeniero y él ha actuado siempre bien y cree que los ingenieros colombianos están muy bien preparados. De organizaciones de ingeniería han mandado señales hostiles, lo mismo de algunos gremios relacionados con la ingeniería y con el sector de los contratistas. Pero ninguno responde por qué a los ingenieros colombianos, a la ingeniería colombiana, se le caen los puentes, se le hunden o se le derrumban las carreteras, se le revientan los diques, se les caen los edificios de apartamentos. De eso no quieren hablar. Bueno, los congresistas colombianos definitivamente son muy creativos, muy creativos. Está en discusión la famosa ley que hace que se bajen el sueldo, porque hay quienes dicen que es exagerado el sueldo que recibe un congresista y que entonces para ahorrar recursos hay que bajarse el sueldo. En realidad es un pañito de agua tibia, pero a pesar de ser un pañito de agua tibia, hay quienes buscan cómo enredar las cosas. Un congresista le metió algo que están llamando en medios y en el Congreso el orangután, y culpan de eso al Partido Centro Democrático, que consiste en que como los congresistas se van a bajar el sueldo, piden permiso para desarrollar simultáneamente otras actividades. Yo había pensado en cosas como dar clases en las universidades, como dictar conferencias y cosas así de tipo académico. Pero la congresista Katy Jubinao cree que el asunto es un poquito más rentable, por decirlo de alguna manera.
Muy grave, muy grave lo que sucedió hoy en el Senado de la República con el proyecto que busca reducir el salario de los congresistas. Hasta que al fin se le dio un caramelo que el Congreso quería como transacción para rebajarse el salario, y era que se les permitiera, siendo congresistas, dedicarse a otras actividades económicas. Eso es cualquier cosa. Resulta que esto lo había prohibido el constituyente en nuestra Constitución del 91. ¿Por qué? Porque imagínense un congresista con curul, que ya bastantes de ellos se dedican a traficar influencias, hay que decirlo, ahora legalmente influyendo, incidiendo, intercambiando favores para dedicarse a esas otras actividades económicas. El nivel de conflictos de interés, el nivel de tráfico de influencias y el nivel de corrupción que se puede generar con esa medida no está escrita, no está vista. Y yo lamento decirles que esto puede resultar mucho peor que la enfermedad. En el Congreso de la República tomar atajos sale mal. La forma correcta de hacer las cosas en el Congreso es más difícil, es más larga, es más impopular, es más compleja, pero al final sale mejor. Hacer las cosas a la maldita sea sale mal. Y yo les quiero decir, guarden este video, porque lo que acaba de pasar hoy además ya vició el proyecto. Porque el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas no se puede cambiar a través de una ley ordinaria, que fue la barbaridad que hicieron hoy. O sea, para rematar hacen cosas que no es de un legislador. ¿Cómo se les ocurre a través de una ley ordinaria meter un artículo que es una reforma a la Constitución? Entonces, claro, lo están viciando para que luego la Corte Constitucional tumbe el proyecto, si es que se aprueba, y todos se laven las manos y digan, ¡ay, se cayó! Descarados. ¿Saben qué? No hay derecho a aprovecharse de un anhelo de la ciudadanía, de rebajar el salario de los congresistas para meter semejante orangután tan impresentable, antiético y peligroso. Me opongo rotundamente a este mico que le metieron al proyecto y le pido desde ya a mis colegas representantes a la Cámara en la Comisión Primera, cuando el proyecto que llegue, eliminar semejante aberración. Qué falta de respeto con la ciudadanía, qué falta de respeto con los anhelos y demandas de la gente. De verdad que no hay derecho. Pues sí, no hay derecho. Entre otras cosas, ¿en serio no se puede vivir en Colombia dignamente con un salario de 40 millones de pesos mensuales? Salario al que le suman camionetas, escoltas, chofer, celular, pasajes aéreos y hoteles, todo gratuito, todo a cargo del Estado. Carajo. En fin, bueno, con lo que valen las campañas también. De pronto es que no les alcanza para pagar todas las deudas que asumen, aunque muchas de esas deudas las pagan con favores, como bien dice la congresista Jubinao. Hasta aquí este episodio del podcast de Ricardo Galán. Les agradezco mucho si se suscriben, si comentan, si ponen me gusta o no me gusta, si nos critican o nos sugieren temas, pero sobre todo si nos ayudan a dos cosas. La primera, fácil, gratuita, rieguen la voz, que existe libreta de apuntes noticias y que aquí hacemos información confiable. Y la segunda, quienes puedan, se les agradece un pequeño aporte económico. Los datos están en nuestro canal de YouTube. Que tengan un gran día. Esta noche juega Millonarios, juega en Cali contra el Deportivo Cali. Que Dios nos coja confesados. Chao, chao.